Bueno, mis hermanos, yo quisiera compartirles hoy acerca de la gracia. Acerca de la gracia, mis hermanos, he estado preparando una serie de predicaciones, 10 predicaciones acerca de la gracia, mis hermanos. Yo creo que es algo que tenemos que aprender y vivir, mis hermanos, acerca de la gracia de Dios, mis hermanos. Tenemos que aprender acerca de la gracia y la verdad es que no vamos a poder entender la vida cristiana a menos que entendamos acerca de la gracia de Dios. No vamos a poder vivir bien como creyentes, mis hermanos, a menos que entendamos acerca de la gracia de nuestro Señor. Y vamos a orar, mis hermanos, les invito a inclinar sus rostros. En esta ocasión, mis hermanos, ya está llena allí la respuesta. Nuestro proyector anda fallando un poco, mis hermanos, se ve un poco claro, opaco, pero ustedes tienen ya la respuesta allí en sus boletines, mis hermanos, en su resumen. Y vamos a iniciar y vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, eres bueno, eres misericordioso, eres bondadoso. Gracias, de verdad, muchas gracias porque, Padre Celestial, tú nos amas, nos guardas y estás deseoso tú de bendecir la vida de cada uno. Gracias por ello. Alabado sea tu santo, tu bendito nombre. Gracias porque a lo largo de esta semana y la anterior y a lo largo de todas nuestras vidas, Señor, hemos visto tu mano bondadosa con nosotros, tu mano generosa. Y, Señor, no nos queda más que tener profunda gratitud contigo, de darte las gracias por todo lo que tú has hecho. Y también gracias porque tú derramas tu gracia en nuestras vidas. Gracias por ello, mi Dios eterno. Alabado seas. Ahora que estamos aquí, que vamos a examinar tu palabra, háblanos, mi Dios eterno, háblanos, Padre Celestial, y concédenos, bendito Dios, entender tu palabra. Que el Espíritu Santo tome tu palabra y la ponga en nuestras mentes y corazones, y que tu palabra allí fructifique, Padre Celestial, para tu honra y tu gloria. Permítenos, Padre, pues, considerar tu palabra y danos entendimiento en todas las cosas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el título de la predicación, ustedes tienen ahí sus boletines, se llama Gracia Salvadora. Gracia Salvadora, mis hermanos, así se llama el título de esta predicación. La verdad es que estamos muy acostumbrados, mis hermanos, a que no recibimos nada gratis. Si algo recibimos es que hemos pagado por ello, o si recibimos algo es porque no lo merecemos, hemos trabajado para recibir esto. Pero, mis hermanos, a veces no nos sentimos a gusto si recibimos algo solamente gratis, mis hermanos. Esto es lo que nuestra cultura hace y es nuestra ética de trabajo, mis hermanos. Hacemos algo, lo recibimos, hemos ganado por recibir eso. Sí, hemos trabajado por ello, pero no recibimos las cosas de manera gratis, mis hermanos. Pero la Biblia, la palabra de Dios, mis hermanos, dice una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, el Salmo 145, mis hermanos, el versículo 8, lo podemos leer juntos, mis hermanos. Dice allí el pasaje: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Pueden subrayar lo que está subrayado ahí en el pasaje: grande en misericordia. Lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos, es que Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia, es lo que nos dice el pasaje. Esto significa, mis hermanos, que Dios ama tener piedad de cada uno de nosotros. Dios anhela tener piedad, cuidado de cada uno de nosotros. Dios ama bendecir a las personas que no lo merecen. Y déjame decirte que esta es la naturaleza de Dios, esto forma parte de su carácter. De hecho, mis hermanos, yo les compartí algo acerca de este asunto, mis hermanos, hace algunas semanas, cuando estábamos viendo acerca del carácter de Dios, y estábamos viendo, mis hermanos, del carácter de Dios acerca de su gracia. Es un Dios de gracia. Y allí definimos lo que es gracia, mis hermanos, y estábamos viendo que la naturaleza de Dios, mis hermanos, es bendecir a las personas aunque no lo merezcan. Es darles misericordia a las personas aunque no merezcan misericordia, mis hermanos. Lo cierto es, déjenme decirles, que no vamos a poder entender en absoluto lo que es la vida cristiana y lo que Dios desea de ti y de mí, a menos, mis hermanos, que entendamos lo que es
la gracia de Dios. La gracia, mis hermanos, es el corazón de nuestra fe. En realidad es el corazón del cristianismo, la gracia. La gracia está en el centro del cristianismo. En realidad es el corazón de nuestra relación con Dios, está en el centro de nuestra relación con Dios. Y si tú entiendes la gracia, si cada uno entiende la gracia, mis hermanos, se van a sentir más cerca de Dios. Si entienden lo que es la gracia de Dios, cuanto más entiendas tú la gracia, más cada vez te vas a sentir atraído por Dios. Y más tú vas a amar a Dios. Y más vas a darle las gracias a Dios. Más agradecido te vas a sentir si tú entiendes acerca de la gracia. Por eso, mis hermanos, es que quiero compartirles acerca de la gracia. Por eso, mis hermanos, y estamos empezando una nueva serie de predicaciones, mis hermanos, que se llaman precisamente la muy variada gracia de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, mis hermanos, que dice que la multiforme gracia de Dios. Y yo me lo imagino, mis hermanos, cuando uno va a una tienda donde venden helados, y hay helados de todo tipo, mis hermanos, son muy variados, de muchos sabores los helados. Hay de anís, de fresa, de vainilla y de muchos otros sabores, mis hermanos. Me estaban comentando en la semana que hay hasta helados de mole. Puede haber helados de mole, yo no se me antoja mucho, y alguno que lo probó me dijo que era muy sabroso. No lo sé. Pero cuando uno ve en una heladería, mis hermanos, los diferentes sabores, uno dice, están muy variados. Pero déjenme decirles, cuando yo veo este pasaje de la Biblia, mis hermanos, cuando nos habla de la multiforme gracia de Dios que Él ha derramado en nuestras vidas, no me queda más que me acuerdo de esta imagen, mis hermanos, y dicen, la muy variada gracia de Dios, la muy variada gracia de Dios en colores, mis hermanos, en experimentar su gracia que podemos tú y yo tener, mis hermanos, y la verdad es que es la muy variada gracia de Dios. Hay muchos aspectos de la misma, de la gracia de Dios, mis hermanos, muchas maneras de verlas. Y así pues, mis hermanos, eso es lo que quiero compartirles. Déjenme decirles, mis hermanos, una definición de la gracia. Con anterioridad yo les había dado una definición. Si ustedes la quieren anotar allí en el espacio que tienen en notas, yo les había dado una definición acerca de lo que es la gracia. La gracia, mis hermanos, es lo que no es lo que Dios nos da lo que merecemos, sino nos da, mis hermanos, o actúa con nosotros de acuerdo con su misericordia. Eso es gracia. La gracia, mis hermanos, no es que Dios nos dé conforme a lo que merecemos, sino que actúa en ti y en mí de acuerdo con su misericordia. Eso es gracia. Yo les había dado esta definición hace algunas semanas, pero déjenme darles otra definición de gracia, de la muy variada gracia de Dios. Y es esta, mis hermanos. ¿Qué es gracia? Es el amor de Dios en acción. Es cuando Dios, mis hermanos, actúa en mi vida y en tu vida, y actúa con su profundo amor. Esto es la gracia de Dios, mis hermanos. La verdad, gracia de Dios, mis hermanos, es lo que Dios nos da, mis hermanos, lo que necesitamos, no lo que merecemos. Eso es la gracia. La gracia de Dios es eso, mis hermanos. Nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y déjenme decirles que es necesario que tú y yo hagamos una diferencia entre lo que es la gracia y la misericordia. A veces se confunden. Y déjenme decirles cuál es la diferencia entre ambas, entre la gracia y la misericordia. La misericordia de Dios, mis hermanos, es cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Castigo. Y eso es misericordia. Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Castigo. Pero eso es misericordia. Dios no nos da lo que merecemos, no nos castiga. No nos trata como merecemos, mis hermanos. De verdad, eso es misericordia. ¿Y qué es gracia? La gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Eso es bendición. Tú y yo no merecemos bendición. Y Dios nos da lo que no merecemos. Eso es gracia. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, ¿qué es misericordia? ¿Lo anotaron? Ahí tienen un espacio para anotar lo que es misericordia. Misericordia, mis hermanos, es cuando Dios no nos da lo que merecemos, es decir, castigo. Y gracia es, mis hermanos, cuando Dios nos da
lo que no merecemos, es decir, bendición. Es esto. ¿Sí queda claro, mis hermanos, que es gracia y que es misericordia? Yo creo que es muy importante entender esto, mis hermanos. Yo creo que quizás algunos de ustedes podrán explicar lo que es la gracia y seguramente piensan o entienden lo que es la gracia. Déjenme decirles, mis hermanos, cada uno que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador es salvo por gracia. Y esto lo hemos sabido desde el momento que recibimos a Cristo, quizás ya sean varios años. Pero, mis hermanos, he descubierto que muchos no saben, quizás saben que son salvos por gracia, pero no saben, mis hermanos, vivir bajo la gracia de Dios. Es cierto, todos los cristianos, todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, son salvos por gracia, pero pocos cristianos saben lo que es vivir bajo la gracia de Dios. De hecho, muchos creyentes, mis hermanos, pasan la vida pensando, mis hermanos, o alejados de la gracia de Dios y no estando bajo la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, mi objetivo a través de esta serie de predicaciones, mi propósito a través de estas 10 predicaciones, mis hermanos, es que cada uno entienda lo que es la gracia de Dios y no solo esto, sino que la puedan experimentar. Que a lo largo de estas 10 semanas, cada uno pueda experimentar acerca de lo que es la gracia de Dios. Mi objetivo, mis hermanos, es que como iglesia, como creyentes, mis hermanos, podamos experimentar esta gracia de Dios y podamos vivir en la gracia de Dios. Podamos disfrutar de la gracia de Dios en nuestra vida. Podamos experimentar el gozo que significa vivir bajo la gracia de Dios. Este es el propósito de esta serie de predicaciones, mis hermanos. Es por eso que quiero predicarlo, mis hermanos, porque creo que nos haría mucho bien a ustedes y a mí. Yo que estudio en la semana, mis hermanos, me ha estado haciendo bien entender acerca de la gracia de Dios y espero que a ustedes les haga bien entender acerca de la gracia de Dios, mis hermanos. Este es el propósito acerca de esta serie de predicaciones, mis hermanos. No solo que entendamos la gracia con un mero concepto intelectual, sino que podamos experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Esto es lo que yo me propongo en esta serie de predicaciones y espero, mis hermanos, que podamos experimentar esta gracia de Dios. Así pues veremos varias predicaciones, mis hermanos, veremos acerca de la gracia y la culpa, la gracia restauradora, la gracia sustentadora, la gracia liberadora de Dios, mis hermanos, veremos la gracia perdonadora, veremos todas estas cosas, mis hermanos, y de verdad espero que podamos experimentar la gracia de Dios y crecer en la gracia de nuestro Señor, mis hermanos. Así pues, en esta mañana, mis hermanos, yo quiero compartirles acerca de la gracia salvadora de Dios, la gracia salvadora de Dios. Y quiero, mis hermanos, que en esta predicación veamos brevemente 5 aspectos de la gracia salvadora de Dios. 5 aspectos de la gracia salvadora de Dios que tú y yo necesitamos entender. Si queremos comprender más acerca de la gracia, tenemos que comenzar con el principio, que es la gracia salvadora de Dios. Es el principio de la gracia. Y si queremos experimentar y saber más acerca de la gracia de Dios, tenemos que comenzar por este principio, la gracia salvadora de Dios. Entonces, 5 aspectos de la gracia salvadora de Dios, mis hermanos, quiero que los veamos hoy en esta mañana. En primer lugar, la gracia salvadora de Dios, en primer lugar, el primer aspecto es que es el regalo de Dios para mí. Es el regalo de Dios para mí. Es un regalo de Dios, mis hermanos. Dice Romanos 3:24. Lo podemos leer juntos, mis hermanos, de sus hojas o de la pantalla, si la alcanzan a ver. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Mis hermanos, es un don gratuito. La gracia de Dios es gratuita, mis hermanos, no se puede comprar, no se puede vender. Una persona en el Nuevo Testamento, mis hermanos, que veía cómo era derramada la gracia de Dios sobre las personas, cuando los apóstoles ponían la mano sobre ellos y oraban por las personas, quiso comprar esto. Dice, denme a mí también este poder para que la gracia, lo que ustedes están dando a las personas, yo también lo pueda tener y al poner mis manos sobre las personas también puedan recibir la gracia de Dios.
Pero mis hermanos, la verdad es que la gracia de Dios no se puede comprar, no se puede vender, mis hermanos. El pasaje es muy claro. Si ustedes lo ven, dice, mis hermanos, por su gran amor, gratuitamente. ¿Lo quieren subrayar, mis hermanos? Por favor, la palabra gratuita. Gratuitamente, mis hermanos, dice allí el pasaje, es un don gratuito. Es un don gratuito, mis hermanos. Si le preguntáramos a las personas, a 50 personas, fuéramos en la calle y a 50 personas le preguntáramos, ¿cómo se llega al cielo? ¿Cómo puedes llegar al cielo? Mis hermanos, estoy seguro que estas 50 personas nos darían 50 respuestas diferentes. 50 respuestas diferentes a cómo llegar al cielo. Pero básicamente, mis hermanos, podríamos resumir, estoy seguro, las respuestas de estas personas. Las personas lo que creen básicamente es que hay que ganarse el camino al cielo. O oiríamos, mis hermanos, a las personas, bueno, hay que ser bueno para llegar al cielo, hay que hacerlo mejor, no hacerle nada malo a alguien, hay que trabajar duro para llegar al cielo, tratar de ser una persona justa, moral, una persona buena. Hay que hacer buenas cosas en la vida, mis hermanos, dejar atrás las cosas malas para tratar de llegar al cielo. Pero saben, mis hermanos, lo que la mayor parte de las personas piensan es que uno tiene que ganarse el cielo. Uno tiene que pagar por llegar al cielo. Uno tiene que trabajar. Y saben, el pensamiento de las personas es que está basado en las obras, en lo que uno puede hacer o dejar de hacer para llegar al cielo, no en la gracia. No en la gracia de Dios. Es necesario comprender, mis hermanos, lo que Dios está diciendo aquí. La salvación es totalmente gratuita. Dice el pasaje que gratuitamente nos declara inocentes. Gratuitamente, por pura gracia nos declara inocentes, mis hermanos. Es un don gratuito, totalmente gratuito. Tú no puedes ganar nada o hacer algo para llegar al cielo. No se puede comprar y no puedes trabajar para llegar al cielo, porque es algo totalmente gratuito. ¿Saben? La diferencia fundamental entre el cristianismo y todas las otras religiones es la gracia de Dios. Es una obra de fe el que uno pueda llegar al cielo, mis hermanos. Cualquier otro sistema de creencias, cualquier otro, mis hermanos, puede ser el budismo, el hinduismo, el islamismo, cualquier otra, mis hermanos, vamos, lo que tienen, lo que hacen o lo que enseñan, mis hermanos, que tú tienes que hacer algo para llegar al cielo. Tienes que hacer algunas cosas. Es más, el judaísmo, eso es lo que quería, mis hermanos, para llegar al cielo, llegar a Dios, tienes que cumplir la ley. Tienes que hacer y dejar de hacer para llegar al cielo. Pero mis hermanos, en Cristo Jesús, la enseñanza de Cristo, el cristianismo, es la única religión que se construye bajo la gracia. Solo en la gracia. Solo la gracia, mis hermanos. La salvación, mis hermanos, el cielo, uno no puede hacer algo, no tiene uno que hacer algo para ganarlo. Todos los otros sistemas de creencias, mis hermanos, se basan en la obra, se basan en hacer y dejar de hacer. Y mis hermanos dicen, para que tú puedas tener la aprobación de Dios, tienes que hacer esto. Si no haces esto, no tienes la aprobación de Dios. Pero mis hermanos, la verdad es que la palabra de Dios nos dice algo con toda claridad. Es gratuito, gratuito, solamente. ¿Por qué? Porque Jesús pagó todas nuestras deudas. Él pagó todo, mis hermanos. Dice claramente este pasaje de Romanos 3:24. Él pagó. Está diciendo Jesucristo todas nuestras deudas. Todo, mis hermanos. Todas nuestras deudas. Saben, un día me subí a un pecero, mis hermanos, venía de la escuela hacia mi casa, mis hermanos, y no me di cuenta que se me había caído el dinero. Y al llegar aquí me tengo que bajar y me empecé a buscar el dinero, no traía dinero para pagar el pecero y había que pagarlo, ¿no? Y entonces le dije al señor, al conductor, le dije, oiga, se perdió el dinero,
no traigo, lo dejé, no tengo con qué pagarle, ¿no? Y entonces un señor que estaba sentado a mi derecha me dijo, no se preocupe, yo le pago el boleto, yo le pago el pasaje. Y el mismo conductor me dijo, no, no, no es necesario, no pasa nada. Ahí a la siguiente. Nunca llegó la siguiente porque nunca lo he vuelto a ver, ¿eh? Pero ¿saben? Este hombre que estaba a mi derecha quería pagar mi deuda y también el conductor también pagó mi deuda, lo que yo le debía del boleto, del pasaje. Eso es claramente lo que sucede con la salvación. Es un regalo de Dios. Me regalaron el boleto, el pasaje me lo regalaron. No tuve que hacer nada, lo único que tuve que decir fue gracias. No tuve que hacer otra cosa. Y seguramente quizás algunos de ustedes han estado en esta condición. Cuando le han regalado algo a alguien, mis hermanos, uno lo único que tiene que decir es gracias. No hay nada que podamos hacer. Tenemos que aceptar este regalo. Es un regalo gratuito porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas, mis hermanos. Saben, ustedes y yo no recibimos el cielo. No recibimos entrada al cielo por lo que hacemos. Porque todo lo hizo Jesucristo. Este es el regalo más grande que se nos ha ofrecido. Nunca vamos a conseguir algo mejor. Es el mejor regalo, mis hermanos. Y si lo aceptas, es un regalo de Dios. Es un regalo de valor incalculable. Es un regalo para todo aquel que lo desea. Para ti o para ti y también para mí. Es un regalo para todos. Es un regalo de Dios para cada uno. Y esto es lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, el primer aspecto de la gracia salvadora de Dios. Lo primero que tenemos que entender. Lo segundo, el segundo aspecto de la gracia salvadora de Dios es el siguiente, mis hermanos, se recibe por la fe. Se recibe por la fe. Ustedes ya lo tienen subrayado, si lo quieren volver a subrayar o ponerle un círculo alrededor, está bien. Se recibe por la fe. El don de Dios, el regalo de Dios, se recibe por fe. Así es, mis hermanos. Déjenme decirles Efesios 2, 8 y 9. Lo podemos leer, mis hermanos, en esta versión de la palabra del mensaje. Lo podemos leer, mis hermanos, dice así la Escritura. En efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes. Es un don de Dios. No es, pues, cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir. En este pasaje, seguramente algunos saben el pasaje de la versión Reina Valera, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Mis hermanos, pero este es muy claro, lo que dice este pasaje en esta versión. En el pasaje, mis hermanos, lo que está diciendo es un regalo. Es un regalo. Los regalos son gratuitos, ¿o no? ¿No les gusta cuando son su cumpleaños o llega Navidad recibir algún regalo? Y es gratuito, uno no lo paga, mis hermanos. Oye, este regalo, oye, ¿cuánto es? Déjame pagarte por el regalo. Simplemente uno lo recibe, ¿no es así? Y le dice uno, gracias. Es esto, nada más, mis hermanos. Pero fíjense, para que uno pueda recibir un regalo, uno tiene que aceptarlo. Uno tiene que recibirlo. Ese regalo no es válido hasta que uno no lo recibe, hasta que uno no lo acepta el regalo, mis hermanos. Es decir, si te dan un regalo, a algunos de ustedes le dan un regalo y uno no lo recibe, no lo acepta, eso, mis hermanos, será gratuito, pero uno no lo ha recibido. Y déjenme decirles, el regalo de Dios, dice aquí, salvados gratuitamente. Otra vez dice que es gratuito, por gracia. Es de pura gracia, es gratuito, mis hermanos, solo de gracia, solo de gracia. Pero está diciendo el pasaje, mis hermanos, que es mediante la fe. ¿Lo puedes subrayar? Mediante la fe. Es de pura gracia, solo de gracia, pero se recibe solo por la fe. Es así, mis hermanos. La salvación es un regalo y déjame decirte, nadie puede alardear de ello. Nadie puede alardear de ello. Por eso dice el pasaje, no es para que nadie pueda presumir. Nadie puede alardear de ello. El llegar al cielo, mis hermanos, es un regalo de Dios.
Y dice claramente el pasaje, no es cuestión de obras humanas, no es cuestión de hacer o dejar de hacer, para que nadie pueda presumir, para que nadie pueda alardear de he llegado a la presencia de Dios, he llegado al cielo por mis propios medios, por lo que yo hice o dejé de hacer. No es esto, mis hermanos, así. Si alguien pudiera llegar al cielo por lo que ha hecho o dejado de hacer, ¿se dan cuenta, mis hermanos, se darían cuenta de lo mal que estaría el cielo? Realmente todo el mundo se jactaría de yo llegué aquí porque hice esto bueno, le ayudé a esta persona, hice aquellas cosas. Y otra persona, mis hermanos, diría lo mismo, yo pude llegar aquí también porque he hecho mejores cosas que los demás. Todo el mundo se estaría jactando de estar allí, mis hermanos. Pero Dios lo que dice en este pasaje es un regalo gratuito, es gracia, tu salvación, el perdón gratuito de Dios, gratis, gratis, mis hermanos. Dice, no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué tiene uno que hacer con los regalos, mis hermanos? Solo una cosa, aceptarlo y dar las gracias. Eso es lo que uno tiene que hacer con un regalo. Aceptar el regalo y estar profundamente agradecido por el regalo. Es así. Romanos 4:16, mis hermanos, dice allí la Escritura. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. La salvación, mis hermanos, el llegar a la presencia de Dios no se basa en nuestro rendimiento, no se basa en nuestra capacidad, en lo que hagamos o dejemos de hacer, se basa en la promesa de Dios, lo que Dios ha prometido en su palabra. La salvación no se basa en nuestra bondad, se basa en la gracia de Dios. Uno no llega al cielo con base en los méritos de uno, pero sí llega uno al cielo por medio de la misericordia de Dios. Es por eso quien debe recibir todo el crédito, quien debe recibir toda la gloria es Dios, porque se basa en su misericordia la salvación. No en nuestra bondad, no en nuestro mérito, no hay nada que podamos hacer. Es un regalo, mis hermanos, que se recibe solo por medio de la fe, como dice el pasaje. Solo por medio de la fe se recibe esto, mis hermanos. Déjenme decirles esto, la Biblia está llena de historias que ilustran, mis hermanos, la gracia. Muchas historias hay en la Biblia que ilustran la gracia. Déjenme decirles una de mis historias, déjenme decirles dos historias de la Biblia, mis hermanos. La primera de ellas es una historia que me gusta mucho en el Antiguo Testamento. En 2 de Samuel, capítulo 9, si después lo quieren leer, mis hermanos, allí está esta historia. Está la historia de un hombre, un hombre joven discapacitado. Este hombre se llamaba Mefiboset. ¿Te gustaría llamarte Mefiboset? Seguro que no. ¿O ponerle a alguno de tus hijos Mefiboset? Seguro que no, ¿verdad? Yo estoy seguro que a este hombre le llamaban Fibi en lugar de Mefiboset, de apodo, ¿no? A veces algunos me dicen en lugar de Andrés, me dicen Andy. Yo creo que a esta persona le decían en lugar de Mefiboset, le decían Fibi, ¿ah? De cariño le decían así a Mefiboset para abreviar. Déjenme decirles que Mefiboset era hijo de Jonatán. Era nieto del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan la historia de David y Saúl, mis hermanos, Saúl era el rey actual y David era el rey que el profeta Samuel había ungido en lugar de Saúl. Y Saúl estaba celoso de David. Así pues, mis hermanos, la mayor parte de la vida de Saúl, cuando él fue rey, estaba tratando de matar a David, lo persiguió. Aún David se tenía que esconder en cuevas o en lugares desiertos, irse a ciudades extranjeras para evitar que Saúl lo matara. Pero, mis hermanos, en varias ocasiones, aun cuando David tuvo la oportunidad de hacerle daño a Saúl, no lo hizo. David no le hizo daño a Saúl y de hecho se convirtió en el mejor amigo del rey Saúl, de Jonatán.
se hizo muy amigo de él. Hicieron un pacto, mis hermanos, Jonatán y David. El pacto que ellos hicieron es que si alguno de ellos moría, el otro se encargaría de la familia del otro. Si moría David, Jonatán se encargaría de la familia de David. Si Jonatán moría, bueno, David se encargaría de la familia de Jonatán. Eso es así, mis hermanos, este pacto lo hicieron así. Pues, mis hermanos, llegó el momento en que Jonatán murió y Saúl también murió en una batalla. Y todos sus hijos, todos los familiares de Saúl y de Jonatán decidieron huir. Bueno, ahora David va a ser nombrado rey y nos van a matar a todos. Y entonces corrieron. Y había un niño pequeño que se llamaba Mefiboset. Y lo iba cargando la nana, la que lo cuidaba, y al ir huyendo sin cuidado lo tiró. Y a resultas de esto, mis hermanos, quedó parapléjico. Mefiboset era parapléjico. No podía caminar. Como resultado de este accidente, de que la persona que lo cuidaba cuando era niño lo iba cargando, lo tiró cuando iba huyendo. Y entonces Mefiboset quedó inválido, parapléjico. Así pues, Mefiboset creció parapléjico, con una discapacidad, vivía en miedo por su vida, sin poderse valer por sí mismo, y miedo, mis hermanos, ahora de la persona que era rey David, de que tomara represalias contra él. En cierta ocasión, David le dijo a alguno de sus consejeros: oye, ¿hay alguien de la casa de Saúl en el que yo pueda mostrar mi bondad hacia él? ¿Hay algún descendiente de Saúl, algún descendiente de Jonatán en quien yo pueda mostrar mi bondad? Es decir, pueda mostrar mi gracia. Eso es lo que pensó David. Y entonces ellos le dijeron: sí, mira, hay un joven que se llama Mefiboset, él era hijo de Jonatán, nada más que está discapacitado, es parapléjico. Y entonces David mandó llamar a Mefiboset. Me imagino a Mefiboset llegando a la presencia de David, seguro con miedo, seguro con ansiedad, no sabía lo que iba a pasar con él, mis hermanos. Seguro Mefiboset estaba pensando: me van a matar, me van a asesinar o me van a ejecutar. Pero para su sorpresa, cuando llegó delante de David, dijo: Mefiboset, tú siempre vas a tener un lugar aquí en mi mesa. Y como yo trato a mis hijos, también te voy a tratar a ti. Te voy a tratar como a un miembro de mi familia, como a uno de mis hijos. Y quiero que tú y tu familia vivan el resto de sus días aquí en mi palacio. Vivan aquí. En otras palabras, David le estaba diciendo a Mefiboset: me voy a hacer cargo de ti. Me voy a hacer cargo de tu familia. Y tú te vas a sentar aquí en mi mesa, siempre. Vas a tener un lugar y vas a formar parte de mi familia. Voy a pagar tus cuentas, voy a satisfacer tus necesidades. ¿Saben qué es esto, mis hermanos? Es gracia. Es gracia. Es la gracia. ¿Saben, mis hermanos? La Biblia dice que Dios viene a nosotros cuando estamos rotos por dentro. Cuando estamos minusválidos como Mefiboset. Cuando estamos paralizados en algunas áreas de nuestras vidas. Nuestras emociones están paralizadas o están sucediendo cosas en nuestras vidas y estamos atemorizados. Es como si Dios viniera a nosotros y nos dijera: mira, quiero que formes parte de mi familia. Voy a sentarte en mi mesa. Te voy a tratar con mi gracia a ti. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La gracia de Dios en nuestras vidas. Déjenme contarles otra historia, mis hermanos, seguro la recuerdan. ¿Recuerdan la historia que Jesús contó acerca del hijo pródigo? ¿Recuerdan esta historia? Mis hermanos, había un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos era un poco ansioso, independiente, y bueno, le dijo al papá: papá, quiero que me des la mitad de los bienes que me corresponden de mi herencia. No quiero esperar a que tú mueras, quiero que me los des ya, porque quiero disfrutarlo ahora. El padre dijo: está bien, y dividió la herencia. Le dio la mitad al hijo en ese momento y el muchacho se fue. Mis hermanos, dice la historia bíblica que contó el Señor Jesús, que anduvo de lugar en lugar
dilapidando la herencia, teniendo fiestas, muchas fiestas, disfrutando de todo. Y un día se quedó sin dinero. Se quedó sin dinero, tocó fondo. Y tocó fondo en varios aspectos, en lo moral, en lo financiero y en todas las posibles formas. De tal manera que el único trabajo que le dieron era cuidar los cerdos. Y con eso se alimentaba, mis hermanos, de las algarrobas que le daban a los cerdos para comer. De eso él quería comer. Tenía tanta hambre que se comía la comida de los cerdos. Eso es lo que hacía. Saben, mis hermanos, ustedes conocen personas judías, seguramente también saben de la Biblia, los judíos no comen cerdo. ¿No es así? No comen cerdo. Hay judíos que respetan esta regla y otros judíos que no, pero hay judíos en esta época no comían cerdo. Así pues, la condición de este muchacho era tan bajo, no podía caer más bajo. Más bajo no podía caer. Cuidaba cerdos y se comía la comida de los cerdos. Y para un judío esto era algo terrible, mis hermanos. Culturalmente o socialmente, este hombre no podía estar más degradado. Un día, él recapacita. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Los sirvientes de mi padre comen mejor. Voy a ir a mi casa y le voy a decir a mi papá que me he equivocado, que lo he echado todo a perder, que me he equivocado, que he cometido un error y que no merezco ser llamado hijo de él. Le voy a pedir que me trate como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores. La parábola dice, mis hermanos, la parábola que contó el Señor Jesús, que este joven se fue acercando a la casa. Fue a buscar a su padre, y su padre, que estaba todos los días a la puerta de la casa mirando para ver si venía su hijo, lo vio desde lejos, lo vio y corrió a abrazarlo. Y él dice la escritura, mis hermanos, la parábola, que le dijo, padre, he pecado contra ti, he pecado también contra Dios. Y el padre lo que respondió fue, quítenle esta ropa y pónganle una ropa mejor. Vayan donde están mis joyas y pónganle un anillo en su dedo y maten un becerro gordo y vamos a hacer una gran fiesta, porque ahora mi hijo que estaba perdido ha vuelto a casa. ¿Saben qué es todo esto? Es gracia. Es una historia de gracia. Es una historia que también puede ser tu propia historia. Cuando lo has echado todo a perder por el pecado, cuando lo has echado todo a perder por tus errores que tienes delante de Dios, y Dios actúa con nosotros de pura gracia, solo de gracia. Y saben, mis hermanos, se recibe por fe, solo por fe. Déjenme decirles el tercer aspecto de la gracia, mis hermanos, de la gracia salvadora. Y es este. Está disponible para todos. Es esto, está disponible para todos. ¿Saben, mis hermanos? Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Uno dice, yo soy el hijo favorito de Dios. Déjame decirte, estás equivocado. Dios no tiene favoritos. La gracia de Dios está disponible para todas personas, independientemente de cómo se llame uno, del estado social, si está casado, soltero, viudo, separado, mis hermanos, a pesar también de nuestro pecado, que uno haya cometido un pecado menor y un pecado más grande, de acuerdo con como nosotros los clasificamos, como sea, mis hermanos, independientemente de todo eso, no importa. No importa si alguien ha sido una persona religiosa o no. No importa, mis hermanos, si uno tiene una experiencia mística o no. No importa dónde haya uno vivido, la gracia está disponible para todos. Romanos 4:16 lo dice, mis hermanos. Es la segunda parte del pasaje que leímos hace un momento. ¿Lo podemos leer? Vamos a leerlo. Dice, mis hermanos, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Quiero llamar su atención en este pasaje dos cosas.
dice el pasaje, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Es decir, seas judío o no. No importa tu condición. Seas judío o no. Eso es lo que está diciendo. Si vives o no de acuerdo con la ley de Moisés. Es decir, no importa quién eres tú, de dónde vengas. Y luego agrega, dice, a todos aquellos, si tenemos una fe como la de Abraham, que es el padre de todos los que creen. Todos los que creen. Mis hermanos, algunas personas piensan que son los elegidos de Dios. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué los judíos fueron llamados el pueblo elegido de Dios? ¿Por qué Dios escogió a ellos, el pueblo elegido de Dios? ¿Por qué? Mis hermanos, ¿Dios los ama más que al resto de las personas? ¿Dios los ama más que al resto de los pueblos? No, mis hermanos, déjenme decirles, ellos fueron elegidos para un propósito. Para un propósito. Fueron elegidos para difundir la bondad de Dios. Cuando Jesús, mis hermanos, habla acerca, yo soy la vid verdadera, Él se está refiriendo a otra vid que había plantado. El profeta Isaías habla acerca de esta vid. Yo planté una vid en el desierto y esperaba que diera frutos buenos, pero dio frutos silvestres. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera, porque Dios había querido plantar en el pueblo de Israel esa vid, un pueblo elegido para mostrar la bondad de Dios, pero se echó a perder. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. El pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, mis hermanos, era un pueblo que estaba elegido para difundir la bondad de Dios a todos los demás, para decir, Dios es bondadoso, para decírselo a todos. Pero el pueblo de Israel falló en ello, mis hermanos. Fueron elegidos para eso. Pero déjenme decirles, ahora Dios tomó esa tarea en sí mismo y le ha dado a la iglesia creyente, a la iglesia cristiana, que incluye a todas las personas de todo tipo, en todo el mundo, que pongan su fe en Cristo Jesús. ¿Para qué están las iglesias? Las iglesias están para mostrar la bondad de Dios a todos los demás, a todas las demás personas. ¿Para qué estás tú aquí en la tierra? Para mostrar la bondad de Dios, lo que la bondad de Dios puede hacer en una persona, y para que otros lo puedan ver en tu propia vida. ¿Es esto así? Mis hermanos, esta gracia de Dios está disponible para cualquier persona que abra su corazón en fe a Cristo Jesús. Como dice la Escritura, mis hermanos, dice, porque todo el que invoque, todo el que busque el nombre del Señor será salvo. Todas las personas, todo. Déjame decirte que no hay favoritismos. No son las personas buenas, no son las personas de determinada nacionalidad, no son las personas religiosas, no son las personas que hacen algo bueno, no es la gente inteligente. No, lo que está diciendo es aquellos que invoquen, que crean en el nombre del Señor, que busquen de Dios, que crean en Él, serán salvos. Es esto, mis hermanos, solamente esto. Puede haber habido muchas personas ingeniosas en el mundo, muchas personas buenas en el mundo, pero déjenme decirles, mis hermanos, el cielo es un lugar perfecto. Y la única manera de entrar en ese lugar perfecto es mediante la recepción del regalo de Dios para cada uno, que se recibe por fe y que está disponible para todas las personas en Cristo Jesús. Para todas las personas, todo el mundo que cree en Cristo. Así está, mis hermanos. Déjenme decirles el cuarto aspecto de la gracia salvadora. Cuarto aspecto de la gracia salvadora es este. Solo la gracia salvadora viene a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Juan 1:17. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Juan 1:17.
en esta versión de la palabra. Vamos a leerlo, mis hermanos, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, ¿qué verdad se refiere? La verdad de Dios. Esta verdad, la verdad de Dios y la gracia de Dios solo han venido por medio de Jesucristo. Deben preguntarles, ¿por qué Jesucristo es el único camino al cielo? ¿Por qué Jesucristo es el único camino al cielo? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no alguna otra persona? ¿Por qué solo Jesucristo es el único camino al cielo? ¿Por qué Jesucristo? Por una razón. Porque Él, Jesús, pagó el precio de entrada. Ni Mahoma, ni Buda, ni cualquier otra persona. Solo Jesús pagó el precio de la entrada. Él ha pagado por la salvación de cada uno. Nadie más ha hecho esto. Jesús pagó en la cruz el precio de todos nuestros pecados, los tuyos y los míos y los de todo el mundo. La gracia es gratuita, no hay duda sobre eso, mis hermanos, pero no fue barata. La gracia es gratuita, sí, pero no es barata, no es una gracia barata, porque a Jesucristo le costó su vida. No fue barata, mis hermanos. Él pagó por ti y por mí y pagó con su propia vida. Pagó así, mis hermanos. La gracia salvadora de Dios es una gracia gratuita, pero no es barata. Dice la Escritura, mis hermanos, porque fuimos comprados por precio, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Así hemos sido comprados, dice la Escritura en Primera de Pedro. No con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Es una gracia salvadora gratuita, pero muy costosa, porque a Jesucristo le costó su propia vida. Por eso el único camino al cielo es Cristo Jesús. Solo Cristo. Romanos 5:15, mis hermanos, dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Se está refiriendo al pecado de Adán. La transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues sí, por la transgresión de un solo hombre murieron todos, es decir, entró el pecado en el mundo, por la transgresión de un hombre, dice, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? ¿Verdad, mis hermanos? En Cristo Jesús, tú y yo somos salvos. ¿Saben cuántas veces se utiliza la palabra en Cristo en la Biblia? Es muy importante, cada vez que lean en la Biblia, en Cristo es algo muy importante. ¿Saben cuántas veces se utiliza en la Biblia en el Nuevo Testamento? 120 veces. En Cristo. En Cristo. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Cuando leemos en Cristo en la Biblia se refiere a la salvación que una persona ha encontrado en Cristo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, mis hermanos. Déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo quita de nuestras vidas, mis hermanos, todas nuestras cicatrices, todos nuestros pecados, toda nuestra culpabilidad cuando venimos a Cristo Jesús y le decimos, Señor, abro mi vida delante de ti, perdóname, transfórmame, derrama tu gracia y dame tu regalo de salvación en Cristo, dame tu cielo. ¿Saben, mis hermanos? En realidad, la palabra de Dios, en la gracia de Dios nos está diciendo, mis hermanos, es que nuestras vidas son como rompecabezas, todos separados, pero cuando recibimos la gracia de Dios, las cosas comienzan a tomar su lugar. Y las cosas comienzan a tomar sentido en nuestras vidas. Es como si Dios, mis hermanos, tomara los pedazos de nuestras vidas, la rotura de nuestras vidas, y lo acomodara
y fuera colocando pedazo a pedazo para hacer el cuadro completo. Así es la gracia de Dios. Y solo es por gracia, mis hermanos, la gracia de Dios. Así pues, mis hermanos, la gracia de Dios tiene mucho sentido para nosotros, en nuestras vidas. Dice la Escritura, Gálatas 2:21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, como algo absurdo. Pues, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Mis hermanos, es un don gratuito la gracia. Tú tienes que aceptar por fe la gracia de Dios. La gracia es todo lo que Dios hace en nosotros por medio de Cristo en la cruz. Es lo que hizo para que tú y yo pudiéramos recibir al cielo. Pero déjenme decirles el último aspecto de la gracia salvadora. ¿Cuál es el último aspecto? El último aspecto de la gracia salvadora de Dios es este. Se extiende por la eternidad. Se extiende por la eternidad la gracia de Dios. Dice la Escritura, Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El resultado de vivir en pecado es muerte. ¿Saben, mis hermanos, cómo podríamos traducir la palabra dádiva? Una dádiva es un regalo, ¿no es así? Entonces, si decimos en el pasaje, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un regalo, es gratuito, mis hermanos, verdaderamente gratuito. Pero déjenme decirles que este regalo de Dios, mis hermanos, va a seguir por siempre y siempre. Un gran beneficio de la gracia salvadora de Dios es que es por la eternidad, no solo por un tiempo. Dice el pasaje, el regalo de Dios es vida eterna, por siempre, mis hermanos. Es vida eterna en el cielo. ¿Alguna vez han pensado cómo va a ser el cielo? ¿Lo han pensado? ¿Cómo serán las cosas en el cielo? La Biblia dice 4 cosas con respecto a esto, mis hermanos, con respecto al cielo. El cielo, mis hermanos, será un lugar de reunión, donde nos reuniremos con otras personas que también han aceptado la gracia de Dios, que también la han aceptado. Es un lugar de reunión, donde estarán juntos todas aquellas personas que han recibido, que han aceptado la gracia de Dios. Será esto el cielo. Segundo lugar, mis hermanos, la Biblia también dice que el cielo será un lugar de recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos recibirán recompensas, unos más, otros menos, de acuerdo con el carácter que se ha desarrollado y la forma en que sirven a Dios aquí en la tierra. Recompensa, fíjense bien, no está en duda la seguridad de llegar al cielo. Lo que será diferente será la recompensa. Algunos sirven más, otros menos, y eso será la recompensa, pero eso no excluye el cielo. Es un lugar de recompensa el cielo. Tercer lugar, mis hermanos, la Biblia también dice que el cielo será un lugar de nuevos trabajos, nuevas cosas que hacer. Cuando el Señor Jesús, mis hermanos, estaba contando la parábola de los talentos, al finalizar la parábola, le dice a aquellos siervos trabajadores, bien, buen siervo fiel, lo has hecho muy bien. Sobre pocas cosas has sido fiel, sobre muchas otras cosas te pondré. ¿Qué quiere decir? Cuando estemos en la presencia de Dios habrá nuevos trabajos que hacer. Yo no pienso del cielo, mis hermanos, como un lugar de eterno descanso, donde estaremos siempre acostados con una persona allí echándonos aire, mis hermanos, y nosotros comiendo y rascándonos la barriga. No pienso así. Será un lugar de nuevos servicios delante de Dios. Y saben,
Lo que estamos haciendo aquí, mis hermanos, nos estamos preparando para servir mejor a Dios todavía. Más servicio para Dios, más trabajo para Dios. Yo creo que el cielo será así, porque así dice la Biblia. Más trabajos, más asignaciones para hacer en el nombre de nuestro Dios. Pero también pienso, mis hermanos, porque lo dice la Biblia, el cielo va a ser un lugar de liberación. Un lugar donde las personas allí estarán libres de todo dolor, libres de todo sufrimiento, libres de toda tristeza, libres de toda pena, de toda depresión, libres de toda soledad. Así pues, el cielo va a ser un lugar maravilloso, pues es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Y sabes, esto va a ser por siempre, dice la vida eterna, por siempre. Hay algo que hacer. Si tú quieres estar en el cielo, tienes que aceptar esto. Tienes que recibir este regalo. Saben, mis hermanos, cuando uno le dan un regalo y lo coloca uno allí y lo puede uno dejar 1 mes, 2 meses, 3 meses sin desenvolver al regalo. ¿No es así? Yo no sé si alguien ha tenido un regalo y lo ha dejado 1 año sin abrirlo. ¿Les ha pasado eso? Pues, mis hermanos, déjame decirte, si te ha pasado, ese regalo no vale nada. Es un regalo sin valor hasta que lo abres, hasta que le quitas el moño y le quitas la envoltura. Entonces el regalo tiene un valor. Déjenme decirles, mis hermanos, deben darse cuenta, todos los que estamos aquí, que Jesucristo hace este regalo de gracia al alcance para todos. Pero es un regalo personalizado, es un regalo específico para cada persona, porque Dios sabe exactamente lo que cada quien necesita. Lo que cada quien necesita. La verdad, si tú no has recibido a Cristo Jesús y no has comprendido, sino hasta hoy, lo que es la gracia salvadora de Dios y a través de Jesucristo, yo te pido que abras tu vida a Él. Abre tu vida a Cristo Jesús, a la gracia de Dios a través de Cristo. La verdad es tu única esperanza y es totalmente gratuita para que tú puedas llegar a la presencia de Dios. Es lo único que tienes que hacer. Déjenme decirles, el mensaje de la Biblia siempre ha sido este. Dios llamando y buscando al ser humano. Cuando Adán y Eva se escondieron en el jardín del Edén, Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y esta pregunta, mis hermanos, lo que involucra, lo que nos quiere decir es la búsqueda continua de la persona de Dios para con cada uno de nosotros. Toda la historia bíblica es una historia de gracia. Cuando Jesús dijo, vengan a mí, mis hermanos, lo que quiere decir es que Dios quiere derramar su gracia en cada persona. Déjenme contarles una última historia de la Biblia. Es la historia, mis hermanos, de una mujer con numerosos fracasos morales, numerosos. Había dormido, tenía relaciones sexuales con muchas personas. Tenía una muy mala reputación. Y un día, los líderes religiosos de su época la atraparon en el acto. La atraparon con las manos infraganti allí. En la cama con alguien la atraparon. Y entonces la llevaron delante de Jesús, la tiraron al suelo y esperaron que Cristo la condenara. Y le preguntaron, ¿qué vas a hacer con esta mujer que ha violado todos los principios de Dios? Lo que hizo Jesús fue defender su dignidad. Y frente a toda la multitud, el Señor Jesús dijo, muy bien, cualquier persona que esté aquí sin pecado puede comenzar a lanzar la primera piedra. Por supuesto, mis hermanos, que no había nadie en medio de esa multitud que fuera perfecto. Y todos comenzaron a alejarse lentamente.
Luego que se fueron todos en la intimidad, esa persona, esa mujer allí tirada delante de Jesús, quizás llorando allí aún en el piso, con Jesús se enfrenta. Y Jesús miró a esta mujer llena de culpa. Jesús miró a esta mujer llena de vergüenza y le dijo dos cosas muy sencillas, pero a la vez muy profundas. Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Y él dijo: todos se han ido, Señor, todos se fueron ya. Y Jesús le dijo estas dos cosas muy profundas y sencillas: tampoco yo te condeno, pero ahora vete y no peques más. Es todo lo que le dijo. No le dio una gran conferencia, no le dio una gran conferencia, no fue una gran plática, una gran lección, no le estuvo allí con 2 horas o 3 hablando con ella. Simplemente le dijo: yo tampoco te condeno, ahora vete y no peques más. Jesús también dijo: mis hermanos, no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo, para que el mundo tenga vida. Y si tú estás perdiendo, esperando para venir a Cristo, quizás en otra ocasión, quizás en otro tiempo, déjame decirte, te estás perdiendo la oportunidad. Quizás no has entendido lo que es la gracia de Dios, no la has entendido. De hecho, la Biblia dice en Isaías 30:18, pero el Señor aún espera que acudan a Él para demostrarle su amor. El Señor está esperando para tener piedad de ustedes, es lo que dice el pasaje. La naturaleza de Dios es bendecir a las personas que no lo merecen. Eso es gracia. Y Él está esperando para que tú aceptes su gracia. Su gracia. El corazón de Dios está roto por ti. Si tú no has recibido a Cristo, el corazón de Dios está roto por ti y Él quiere darte su gracia. ¿La aceptarás? Hay 2 declaraciones muy profundas que Jesús le dijo a la mujer: yo no te condeno. Y luego le dijo: mira, ahora vete y no peques más. Es como si estuviera diciendo el Señor Jesús: voy a cambiar tu vida, no te condeno por tu culpa, por tus errores, por tu pasado, pero a partir de ahora vas a vivir una vida diferente, distinta a todo lo que has vivido atrás, algo distinto, diferente. Vete y no peques más, no hagas más lo de atrás. La asombrosa, la maravillosa gracia de Dios está disponible aquí y ahora mismo, en este día. Y si tú no has recibido esta gracia de Dios, yo te invito. ¿Qué estás esperando? Por eso quiero concluir. ¿Cómo vas a responder a la gracia salvadora de Dios? Esa es la invitación de la palabra de Dios y siempre lo ha sido. Y si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que lo hagas hoy. Y no esperes más, no esperes más. La verdad, Dios quiere transformar tu vida, quitar toda tu culpa y darte una nueva vida por su gracia. ¿Aceptarás esta gracia salvadora de Dios en Cristo? ¿Lo harás? Yo espero que sí. Si al momento de orar es necesario que me lo digas o lo digas a otro, tú te has dado cuenta que no tienes una relación con Cristo y no has recibido la gracia salvadora de Dios, te invito a que lo hagas hoy mismo. No te vayas de este lugar hasta que no resuelvas esta situación, esta relación que Dios quiere tener contigo a través de Cristo Jesús. Yo les invito, mis hermanos, a que se pongan de pie, por favor, y cierren sus ojos. Quizás quieras orar esta oración y decirle así a Dios: Señor, me doy cuenta que nunca podré ser lo suficientemente bueno para tener un lugar en tu cielo perfecto. Me doy cuenta de que la única manera de entrar a tu cielo es solo por tu gracia. Perdóname, perdona mis pecados, perdona mi orgullo, perdóname. Dame lo que yo necesito, no lo que merezco.
Quizás esta es tu oración. Si es tu oración, déjame orar por ti. Señor, gracias, porque tú, Padre Celestial, ves los corazones de cada quien. Y tú sabes lo que hay en cada corazón y en cada vida. Tú lo sabes bien, mi Señor. Sabes perfectamente, Padre Celestial, lo que cada quien necesita. Y quizás hay alguien aquí que necesita tu gracia salvadora. Quizás alguien verá este video en internet y necesita tu gracia salvadora también. Señor, si alguien necesita esta gracia salvadora, dásela. Permite que pueda recibirla, tu don gratuito de salvación y perdón, tu don gratuito de la vida eterna, de estar por siempre contigo. Señor, perdona, quita pecados, culpas, sana, libera y transforma la vida, mi Señor, de aquellos que puedan recibir tu gracia en Cristo Jesús. Si aquí hay mismo esta persona, yo te agradezco y te pido, Padre Celestial, que tú hagas esto con la persona que reciba tu gracia. Te lo pido en Cristo Jesús. Y aquellos que ya han recibido tu gracia, permite que puedan vivir para ti y solo para ti, viviendo agradecidos contigo. Solo agradecidos, mi Señor, profundamente agradecidos, dándote las gracias por tu gracia salvadora. Padre Celestial, vamos a tomar este pan y vamos a tomar este vino. Y mi Señor, son un símbolo de la gracia tuya en Cristo Jesús. Queremos tomar este pan y este vino, Padre Celestial, para agradecerte por tu buen amor, para agradecerte, mi Señor, por la gracia que tú has derramado para con nosotros. Si alguien ha pecado, Señor, que sobreabunde tu gracia, que pueda confesar sus pecados hoy mismo, ahora mismo, y perdona, mi Dios eterno, en Cristo Jesús. Haz esto, restaura, levanta esta tu iglesia, mi Señor, y que tu gracia sostenga cada vida en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor.